días. Ahorita aquí se escucha mejor. Bueno, el tema siguiente a presentar es enfoque diagnóstico y manejo de la exacerbación de POC en el servicio de urgencias. Trataré de ser lo más práctico posible, ahondando más que todo en lo que es diagnóstico y en lo que es tratamiento. De pronto me retraso un poquito en lo que es epidemiología, como para conocer un poquito de la enfermedad, y es indispensable que comencemos haciendo un resumen de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque el enfoque aquí es sobre la exacerbación cuando el paciente llega a la urgencia, pero es indispensable conocer un poquito de la enfermedad. Entonces nosotros definimos EPOC, el cual se caracteriza por una limitación crónica al flujo de aire persistente, heterogénea en su presentación clínica y evolución, producida principalmente por la exposición de humo del tabaco ocupacional y el humo de combustible de biomasa. Es una enfermedad que realmente es altamente prevalente, pero, importante, es prevenible e incluso tratable en muchos casos. Cuando hablamos aquí de heterogénea, pues es heterogénea en su evolución, es heterogénea en su forma, y realmente muchos de estos pacientes, además de tener una complicación pulmonar, muchos de estos también debutan con una complicación extrapulmonar. Pero además de eso, muchos tienen síntomas de disnea, síntomas de tos e incluso aumento en la expectoración, como muchos no lo tienen. Entonces, por eso, una de las razones es que esta enfermedad hoy en día la vuelve una de las terceras causas de mortalidad a nivel mundial. Incluso en Colombia ya hay algunos estudios que demuestran que puede ser hasta el cuarto, y con el paso del tiempo puede incluso subir escalones. Importante que tiene un impacto socioeconómico, porque es una enfermedad que es crónica, es una enfermedad que incluso en entornos o en escenarios de bajos recursos la mantienen durante mucho tiempo, y eso hace que de pronto impacte en la parte de los recursos. Bueno, entonces, como venía, tercera causa de muerte a nivel mundial, un problema de salud pública, un impacto socioeconómico y causa mayor de morbimortalidad y aumento sostenido durante el tiempo. Es una enfermedad, como venía diciendo, crónica, cuya morbimortalidad mantiene un incremento sostenido. Con respecto a la data, pues hay muchos estudios que se han realizado, sobre todo en Latinoamérica. Aquí en Colombia, el PREPOCOL, que es el estudio que se realizó aproximadamente en 5 ciudades, mantiene una prevalencia de enfermedad pulmonar crónica de 8.9%. Si lo comparamos con el resto de países, la prevalencia es mucho menor. Sin embargo, hago la aclaración de que hoy en día esta enfermedad realmente la prevalencia es muy dinámica. Es una enfermedad que, para mi concepto, está en ciertas ocasiones sobreestimada y en ciertas ocasiones subestimada. Subestimada porque prácticamente todo paciente, a veces que vemos que tienen disnea, que tosen, que tienen expectoración y que están fumando, ya lo catalogamos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y realmente el diagnóstico es imprescindible tener una espirometría. Entonces, para mí, ahí está sobrediagnosticada, ¿de acuerdo? Subdiagnosticada probablemente puede estar porque hay muchos pacientes que se mantienen asintomáticos. Durante esa cronicidad o durante el tiempo se mantienen asintomáticos, y por esa razón está subestimada. Además de eso, las personas jóvenes tienen una reserva pulmonar residual que hace que de pronto incluso la realización de la espirometría pueden estar normal. Entonces realmente es una prevalencia que incluso podría estar un poco más elevada, y aquí se está subestimando. Factores de riesgo y puntos claves a tener en cuenta. Los principales factores de riesgo para la enfermedad pulmonar son el consumo de tabaco, la exposición ocupacional y el combustible de biomasa. Importantísimo, el consumo de tabaco. Como les dije iniciando la presentación, es una enfermedad que es prevenible, y el factor de riesgo que más impacta, inclusive en la mortalidad, es el consumo de tabaco. Por eso es importante
que en el autocuidado y en las medidas no farmacológicas, que las voy a mencionar más adelante, el cese del consumo de tabaco es importante en la evolución y pronóstico de la enfermedad. La prevalencia de EPOC en mujeres está en aumento. Cuando hacemos la comparación hombre-mujer, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, pero hoy en día se ha documentado que la data, porque estamos haciendo mejores diagnósticos, está prevaleciendo ahora en las mujeres. Tuberculosis, factor de riesgo para la obstrucción de flujo de aire. A veces, y es muy cierto, asociamos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a consumo al tabaco como tal o al cigarrillo, sobre todo en aquellas personas que tienen alto consumo, pero a veces subestimamos ciertas enfermedades, entre ellas las enfermedades crónicas granulomatosas como la tuberculosis, e incluso hoy en día ya no vamos a hablar tanto de tuberculosis como enfermedad pulmonar obstructiva, consumo de tabaco, sino que pienso que en un futuro también vamos a hablar de aquellas complicaciones del COVID que también generan enfermedad obstructiva crónica. Hay personas que no tienen ninguno de estos factores de riesgo, no tienen exposición a biomasa, no consumen tabaco ni cigarrillos, no tienen enfermedades infecciosas crónicas, pero son personas jóvenes que no tienen factores de riesgo, pero genéticamente tienen una predisposición y es el déficit de alfa-1 antitricina, que siempre debemos tenerlo en cuenta en aquellos pacientes que cursan con síntomas, clínicas y además de eso no tienen factores de riesgo y son jóvenes. Los datos sobre la prevalencia en pacientes con VIH son escasos, pero también debiéramos tener en cuenta. Entonces, el consumo de cigarrillo, miren esta data, en Brasil y Chile la prevalencia es bastante alta, el principal factor de riesgo como tal, y la prevalencia de consumo de tabaco es variable entre ciudades incluso de la región, 23.9% en Sao Paulo y 38.5% en Santiago de Chile, predominando en hombres. Hay otros factores de riesgo que ya los he venido mencionando: combustible de biomasa, ocupación a polvos y gases y contaminantes ambientales. Durante mis estudios siempre tenía un profesor de neumología que me decía, cuando hablamos de exposición a biomasa, siempre estamos pensando en que mucha de nuestra población cocina con leña, sobre todo en las zonas rurales. Pero realmente esa exposición como tal, bueno, no hay un estudio y tampoco podríamos hacer una relación fuerte porque realmente muchas de las personas que cocinan con leña lo hacen al aire, lo hacen expuesto al aire ambiente, no lo hacen en círculos cerrados. Y de pronto realmente esa exposición, como pensamos, no es tan afianzada como sería en un espacio cerrado. Entonces, realmente queda la duda si realmente eso lo tendríamos como una exposición. Puntos claves a tener en cuenta: es una enfermedad que es compleja, con mecanismos patogénicos diversos que afectan la vía aérea en todas sus dimensiones, los alvéolos y la circulación pulmonar. Una enfermedad inflamatoria crónica, provocada por la inhalación de gases tóxicos, tabaco, humo de leña, interactuando con otros factores como el desarrollo pulmonar insuficiente y producen engrosamiento de la pared bronquial con disminución del calibre y destrucción alveolar. Esto es lo que conlleva una disminución del flujo. Consecuencias funcionales son obstrucción del flujo de aire, colapso respiratorio del árbol bronquial y pérdida de retroceso elástico. ¿Cómo es el curso clínico de esta enfermedad? Entonces, es una enfermedad, como inicialmente les dije, es heterogénea, variable, el reconocimiento lo tenemos que hacer precoz y los expuestos a factores de riesgo y sintomáticos requieren seguimiento por su mayor riesgo de desarrollar EPOC y tener peores desenlaces. Entonces, tenemos el individuo, tenemos el factor de riesgo, que es un factor ambiental, exposicional, y ese paciente puede o no tener síntomas. Pero se hace imprescindible el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una espirometría, ¿de acuerdo? Si no tenemos la espirometría, no podemos hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Podríamos decir en los diagnósticos alta sospecha de EPOC, ¿de acuerdo? Pero no hacer el diagnóstico si no tenemos la espirometría, que es imprescindible. Esta es una curva de flujo-volumen. Aquí vemos en la línea verde
una curva normal, donde vemos acá el flujo expiratorio máximo y la capacidad de flujo total. Si vemos aquí este paciente, en el primer segundo prácticamente tiene casi toda, más del 80% de su volumen, de su flujo, y aquí su capacidad total. Y aquí vemos en la línea roja un paciente con una disminución de esa área de flujo-volumen, con un volumen expiratorio forzado en el primer segundo que es mucho menor, y miren que la capacidad vital forzada total es mucho menor, porque hay una limitación de flujo. Aquí vemos otras dos gráficas. Miren, esta es una gráfica normal, volumen, tiempo. Aquí vemos al paciente que en el primer segundo ya prácticamente de los 5 litros que tiene total ya ha expulsado 4, es decir, más de un 80%. Este paciente en el primer segundo, al realizar su espirometría, ya prácticamente ha tenido más del 80% de todo su flujo expirado. Y a los 2 segundos, casi 3, 2.5 segundos, ya ha expulsado casi todo. Esta es una curva volumen-tiempo normal. Pero miren este paciente acá, con una restricción de flujo. En el primer segundo, apenas ha expulsado casi 1.5, 1.8 de volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y después, prácticamente los 3 litros lo expulsa aproximadamente en los 5 segundos. Entonces, esa relación que hay entre el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada, cuando es menor del 70% en una espirometría, nosotros hacemos el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, si el paciente no tiene menos del 70%, pero tiene la clínica, tiene el factor de riesgo y no hay otro diagnóstico alternativo, debemos seguir pensando en que ese paciente pueda tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tendríamos que solicitar estudios complementarios, como valorar las capacidades de volumen que tiene el paciente, y es uno de los estudios solicitados. Escenarios para establecer la sospecha: hacer un buen chequeo, una buena historia clínica, cuestionamiento si el paciente ha tenido infecciones respiratorias, consulta de síntomas. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Interrogar, mirar la edad, factores de riesgo y síntomas. ¿Cómo lo hacemos? Realizando una historia clínica y un buen cuestionario. Si la población está en riesgo, es un adulto mayor de 40 años con factores de riesgo, con o sin síntomas, seguimos el algoritmo y confirmamos la obstrucción broncodilatador con una espirometría. Si hacemos la confirmación, excluimos otros diagnósticos alternativos, como haciendo una buena historia clínica, una radiografía de tórax, exámenes complementarios individuales. Si descartamos todo esto, nos queda la obstrucción broncodilatadora, la clínica, los factores de riesgo, excluimos otras enfermedades y aquí llegamos al diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el siguiente paso es clasificarla y mirar la gravedad. Esa confirmación diagnóstica, luego de haber la relación capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado, entonces nosotros después en la espirometría miramos el BEF solamente para mirar la gravedad. Leve, moderado, entre 80 y 50, grave, en menor de 30 y 50, y muy grave, en menor de 30. Esta gravedad o esta clasificación es importante porque incluso define tratamiento, ¿de acuerdo? Evaluación complementaria: índice de masa corporal, frecuencia y gravedad de las exacerbaciones, identificación de comorbilidades e impacto clínico, gravedad de la disnea, osimetría de pulso, radiografía de tórax, hemoglobina, hematocrito, gasometría arterial. Como estamos aquí haciendo educación continua, aclaro que la radiografía de tórax realmente no es un estudio de rutina. Todo paciente que sospechamos de POC no requiere una radiografía de tórax de rutina, y si la estamos mandando realmente no es para diagnosticar EPOC, no es para mirar si tiene aplanamiento de mi diafragma, aumento de los espacios intercostales, realmente es para hacer diagnósticos alternativos, si el paciente tiene neumonía o es una neoplasia o es alguna otra enfermedad, pero realmente de rutina no lo hacemos, y más si es una enfermedad pulmonar estable, y más si es una exacerbación leve. De pronto hacerlo de rutina si es una exacerbación moderada o grave,
y lo hacemos con el fin de hacer diagnósticos alternativos. Todo esto es más que todo para valorar la gravedad y hacer diagnósticos alternativos. Otras pruebas, entre esas la tomografía, cuando necesitamos buscar otros hallazgos mucho más característicos de enfermedad pulmonar. Importante también esto, el electrocardiograma, mirar si hay hipertensión pulmonar, mirar si hay crecimiento de cavidades, que nos orienten a que probablemente estemos ante una complicación. Esto resume mucho. Hacemos el diagnóstico, evaluación de la limitación de flujo aéreo, confirmamos aquí con la espirometría, menor del 70%, miramos el BEF, lo clasificamos en categorías GOL 1, GOL 2, GOL 3, y luego vamos a encasillar a este paciente en este cuadrito, A, B, C y D. Mirándolo así, de manera vertical, vemos que entre más exacerbaciones, más nos acercamos a los cuadritos de arriba. Si lo miramos así, de manera horizontal, vemos que acá están dos escalas. Escalas de MRC, que valora la disnea, y el CAS, que valora disnea y actividad cotidiana. Realmente, pues no es una obligación aprenderse las escalas, pero sí es bueno conocerlas para poder identificar y encasillar a los pacientes en alguno de estos, ¿de acuerdo? Si el paciente tiene más de 2 exacerbaciones o una exacerbación que requiere hospitalización, ya de entrada lo clasifico en C y D. Si el paciente tiene una escala de disnea de MRC entre 0 y 1, A y C, o CAT menor de 10, A y C, MRC mayor de 2 y CAS mayor de 2. Esto es importante porque todas las escalas requieren una clasificación y las clasificaciones, cuando realmente son clasificaciones, es porque tienen algún impacto en el tratamiento. ¿Cuál es el impacto en el tratamiento? Que si entra en la categoría A, que es un paciente estable, manejo con broncodilatadores. Categoría B, broncodilatadores de acción prolongada, ya sea anticolinéricos o beta 2. Y si entra en una categoría donde hay más de 2 exacerbaciones al año o más de una que requiere hospitalización, nosotros damos anticolinéricos de acción prolongada, y en el grupo D damos anticolinéricos de acción prolongada más beta 2 de acción prolongada, y en muchos escenarios va a necesitar manejo con corticoides. Ojo, no he entrado a EPOC exacerbado, apenas estoy hablando de EPOC estable, ¿de acuerdo? Importante esto, que miren, en el manejo no farmacológico, categoría A, categoría B, C y D. En todos los pacientes, actividad física, vacunación, cesar el cigarrillo, pero la diferencia del A con el B, C y D es esta, rehabilitación pulmonar. O sea que si el paciente está muy estable, no fumar, hacer actividad y vacunarse. Si el paciente no está muy estable, sino que entra en las otras categorías, todo lo anterior más rehabilitación pulmonar. Entonces aquí entramos ahora al tratamiento del EPOC exacerbado. Siempre tenemos que hacer medidas generales y de prevención. De las más importantes, educación, porque aquí una de las principales causas de exacerbación es que el paciente no tiene un autocuidado de él mismo, no se sabe aplicar los inhaladores, no es consciente de que tiene que aplicárselos, que tiene que hacerlo con inhalocámara, que tiene que hacerlo durante una escala de tiempo, que ese paciente debe cesar el consumo de cigarrillo, que debe vacunarse contra influenza, neumococo, que tiene que tener un apoyo nutricional porque estos pacientes tienen con el paso del tiempo mucho desacondicionamiento físico y deben hacer actividad física. Estas recomendaciones aquí se las muestro, pero no voy a aunar en ellas, que es la cesación del tabaco por medio de otros tratamientos. Entonces el tratamiento farmacológico en el EPOC exacerbado, ya aquí no voy a hablar de... Bueno, en el EPOC exacerbado, aquí en esta gráfica estoy mostrando broncodilatadores de acción corta, beta 2 y anticolinérgicos. Aquí hay otras categorías, aquí están broncodilatadores de acción larga combinados con corticoides, anticolinéricos de acción larga y anti-beta 2 de acción larga. Chicos, en EPOC exacerbado, nosotros utilizamos broncodilatadores de acción corta, no utilizamos broncodilatadores de acción prolongada, ¿de acuerdo? Porque necesitamos actuar de manera inmediata. Si nos preguntan, broncodilatadores, anticolinéricos o beta 2 comparado con placebo, entonces están los broncodilatadores. O sea, por encima de no dar nada, tenemos que dar anticolinéricos y beta 2. Doctor, ¿pero por qué está hablando de eso?
porque es que realmente los anticolinéricos y beta-2 no han impactado en el BEF ni en la morbimortalidad. Impactan mucho de pronto en la evolución, impactan mucho en la estancia, en el mejoramiento de la evolución clínica, pero en el BEF realmente no han tenido un impacto como tal. Doctor, y si comparamos anticolinérico con beta-2, realmente cualquiera de los dos podríamos utilizarlo. Pero se prefiere utilizar el paciente con EPOC, se prefiere utilizar los anticolinérgicos, ¿de acuerdo? Por encima de los beta-2. Además de eso hay que tener en cuenta que los beta-2 tienen muchas complicaciones, entre eso producen taquicardia, y si estamos hablando de un paciente que es cardiópata, pues debiéramos evitarlo en lo posible. Doctor, y entonces hablando ahora de broncodilatadores por medio de micronebulizadores o por medio de inhalocámara. Bueno, realmente han habido muchos estudios, pero no han habido una diferencia significativa de cuál es mejor que otro. Al parecer, de pronto las micronebulizaciones mejoran un poco el BEF, pero realmente no es una mejoría significativa porque la mejoría es de 86 en el flujo, 86 milímetros de flujo, pero realmente hablan de mejoría significativa cuando es mayor de 100. Entonces realmente podemos dar micronebulizaciones o inhaladores, pero si lo hacemos con inhaladores debe ser con inhalocámara, ¿de acuerdo? Debe batirse antes de aplicar el inhalador. Y además de eso, tener en cuenta que en esta época de pandemia tratamos de evitar en lo posible las micronebulizaciones por la dispersión de aerosoles. Entonces, esta es la definición de exacerbación, aumento de la disnea, tos y expectoración. Realmente la disnea es el pilar de todos estos síntomas en las exacerbaciones. Elevación de biomarcadores de reacción de fase aguda y procalcitonía cuando estamos ante una coinfección bacteriana, y siempre tenemos que hacer diagnóstico de exclusión, que lo está llevando a la exacerbación. Hay diferentes formas de clasificar las exacerbaciones y de indicar algún tratamiento leve, moderado, grave y muy grave. Esto realmente lo saqué de la guía española que es el Get Post, pero el GOL habla más que todo es de falla respiratoria sin inminencia de la vida, falla respiratoria con inminencia de la vida, y eso tiene en cuenta mucho lo que es la frecuencia respiratoria, la alteración del estado de conciencia. Siempre, cuando tengamos un paciente con EPOC exacerbado, mirar la causa etiológica, qué lo llevó, si fue el autocuidado, si fue la adherencia de tratamiento, si era que no tenía tratamiento adecuado, o si era que el paciente está con una sobreinfección. La causa más frecuente, Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae, el mismo de las neumonías adquiridas en la comunidad. Por eso es que en muchos de los pacientes que tienen EPOC exacerbado, que sospechamos de sobreinfección, le indicamos el mismo tratamiento de las neumonías. Pero hay que tener en cuenta que también hay otras causas, que no son bacterianas, sino que son virales. Entonces hay que hacer un buen tamizaje. Y fíjense que después de que el paciente salga de la exacerbación, hay que hacer autocuidado y tratar de orientar a ese paciente a que se vacune. Puntos claves a tener en cuenta: hay enfermedades pulmonares que se asocian a las exacerbaciones, hay enfermedades no pulmonares que se asocian a las exacerbaciones, como hay también otras causas. Entonces, algoritmo para el diagnóstico diferencial del paciente con EPOC. Tenemos la sospecha clínica, hacemos una buena historia, signos vitales y un buen examen físico. Si hay agudización del EPOC, aumento de la disnea, tos y expectoración por más de 2 días, sí. Tiene aumento de la purulencia, volumen y disnea, sospechamos de un origen bacteriano. Aumento de la dificultad respiratoria, aumento del volumen, aumento de la disnea, puede ser origen viral, aumento del volumen, aumento de la disnea, etiología inconclusa. Por otro lado, tenemos otras causas de disnea: radiografía de tórax para mirar si no es neumonía, neumotórax, traumatismos, electrocardiograma para sospechar de enfermedad coronaria, de arritmias, y un panel cardíaco para descartar complicaciones cardiovasculares. Criterios de hospitalización, aquí están: pacientes sin capacidad de autocuidado, disnea intensa, disnea grave que no mejora con el tratamiento óptimo, ahí en la urgencia, porque se me había olvidado comentarles algo: el 80% del EPOC exacerbado se trata de manera ambulatoria. El 80% del EPOC exacerbado se maneja de manera ambulatoria. Es decir, nosotros tenemos en la urgencia un tiempo
de 8, 12, 24 horas para tratar a este paciente, ¿de acuerdo? Porque podemos tratarlo, ajustarle la medicación y darle egreso hospitalario. Factores de riesgo para infecciones por Pseudomonas aeruginosa, aquí están todos mencionados, pero este sería uno de los que más tenemos en cuenta nosotros a la hora de iniciar tratamiento, pero hay otros como son el uso de corticoides, que ya tengan aislamientos previos, hospitalizaciones previas también. Aquí están los inhaladores y las dosis de los broncodilatadores de acción corta. A veces lo podemos encontrar así, mezclados, y también son de mucha utilidad. Inhaladores y nebulizaciones, cualquiera de las dos las podremos utilizar, teniendo en cuenta las recomendaciones. Acá, el tratamiento antibiótico. Aquí viene una pregunta. Doctor, ¿el tratamiento del EPOC exacerbado requiere tratamiento antibiótico? Ya hay metaanálisis y han documentado que si es un EPOC severo, que requiere incluso traslado UCI y ventilación mecánica, debe iniciarse el tratamiento antibiótico, ¿de acuerdo? Tenga o no tenga la sospecha, a todos antibióticos. Aquí la duda es si el paciente está estable y le vas a dar salida, si le das antibiótico o no. Pero el antibiótico ha demostrado que en el EPOC severo mejora la morbimortalidad y la estancia hospitalaria. Pero en el ambulatorio que le vamos a dar salida, dependiendo de las características, poco utilizamos aquí el Antonicen, pero sí lo podemos tener en cuenta. Y de las 3 síntomas del Antonicen, que es disnea, aumento de volumen y las características del esputo, las características del esputo son más significativas a la hora de definir la conducta de iniciar el tratamiento antibiótico. Es decir, un esputo purulento orienta más a una causa infecciosa. Aquí están el manejo antibiótico si no hay factores de riesgo y manejo antibiótico si encontramos factores de riesgo. Entonces, el tratamiento hospitalario, una buena historia clínica, gasimetría integral para ver si no tiene hipercapnias, qué trastorno de oxigenación tiene, cultivo de esputo para dirigir el manejo antibiótico y siempre pensar en las enfermedades concomitantes que tiene, diabetes, mellitus, cardiopatía isquémica, etc. Exacerbación del EPOC, evaluar criterios de hospitalización, exacerbaciones frecuentes, riesgo de infecciones por Pseudomonas, no, sí, si tiene, hacer cultivo, si no, optimizamos broncodilatadores, corticoides sistémicos, antibióticos, oxígeno. Si tiene una evaluación favorable, le damos alta, si no, entonces ajustamos tratamiento, cultivos, evaluamos la posibilidad de ventilación mecánica no invasiva, tratar, ojo, siempre las comorbilidades y evaluar el ingreso a UCI. Aquí no había hablado de corticoides. Corticoides en EPOC exacerbado. Tenemos corticoides orales, corticoides endovenosos. Corticoides orales, corticoides endovenosos, corticoides orales están por encima de los corticoides endovenosos. Primero evitamos el volumen de líquido, evitamos las complicaciones asociadas al uso de medicación endovenosa y la medicación oral con corticoides debe ser por 5 días nada más, aunque hay estudios que valoran hasta 2 semanas, 14 días, pero los 5 días mejoran la estancia y la supervivencia y el manejo de con prednisolona, 40 miligramos biora al día por 5 días. Esta gráfica me la voy a pasar porque hay una mucho mejor más adelante. Importante, oxigenoterapia. Se ha demostrado que la administración de oxígeno a largo plazo aumenta la supervivencia en los pacientes con hipoxemia arterial, nivel de evidencia A. Y se ha demostrado que en el paciente estable y una desaturación arterial moderada en reposo o con ejercicio, la prescripción de oxigenoterapia a largo plazo no aumenta el tiempo transcurrido hasta la muerte o la primera hospitalización. ¿De acuerdo? Y aquí, importantísimo, indicaciones de oxigenoterapia y de prescripción de oxígeno. Pacientes con saturación por debajo de 88% y con una presión parcial de oxígeno por debajo de 50, o bien una presión parcial de oxígeno entre 55 y 60, con insuficiencia cardíaca derecha o policitemia, ¿de acuerdo? Esas son las indicaciones de oxígeno. La indicación de oxígeno no es que el paciente llega con la taquipnea y el esfuerzo respiratorio, no, es si tenemos estos criterios. Ahora, en la guía GOL te dice, si tienes saturación por debajo de 88, incluso confírmala con unos gases arteriales para ver si está con hipoxemia. Esas son las verdaderas indicaciones de prescripción de oxígeno. Ventilación mecánica no invasiva. Aquí me adelanto, si el paciente llega en inminencia de falla respiratoria, no demore la ventilación mecánica, intúbenlo.
Es cierto que el epocoso se pega al ventilador, es difícil destetarlo, hacerle winning ventilatorio, pero realmente intubarlo tempranamente mejoraría mucho la supervivencia. Y no hacerlo puede empeorar el pronóstico. Pero aquellos pacientes que cursan con criterios de inclusión para la ventilación mecánica no invasiva sería una muy buena opción, ¿de acuerdo? Y aquí están criterios de intubación. De todos estos criterios, realmente de mayor fuerza, uno de los de mayor fuerza, viene siendo el empeoramiento del estado de conciencia para determinar si el paciente requiere o no, porque realmente uno lo ve con mucho esfuerzo, pero uno le da primero chance, corticoides, broncodilatadores, le da tiempo de que el paciente se pueda rescatar. Aquí, en el EPOC avanzado, solamente voy a resumir esta parte, porque realmente es un enfoque basado en la urgencia. Hay bastante evidencia sobre la bulestomía en aquellos pacientes con fenotipo de predominio con enfisema con hiperinsuflación grave. Estos pacientes requieren, después de salir de la exacerbación, ser valorados para ver si se le hace una bulestomía. Criterios del alta hospitalaria. Realmente ese paciente que tiene una buena evolución clínica, ese paciente que resuelve el proceso infeccioso, se le enseñan unas buenas técnicas, miren, técnica del uso de inhalador, que es una de las causas principales de exacerbación. Hacer seguimiento 1 a 4 semanas y hacer seguimiento a las 12 y 15 semanas. Siempre evaluar las comorbilidades. No podemos olvidar que a veces no solamente es que no tenga autocuidado, que no sea proceso infeccioso, sino que también el paciente puede tener otras comorbilidades que lo estén exacerbando. No olvidar que muchos pacientes también con estas comorbilidades pueden traer muchos cuadros de exacerbación y a veces nos empercamos tanto en el autocuidado, en el manejo de inhaladores y no vemos que también hay otras enfermedades alternativas que pueden precipitar la descompensación. Listo.